Hola, ¿cómo les va? El día de hoy vamos a ver una primera parte de patologías del sistema digestivo. Para comenzar, vamos a revisar algunos conceptos de la fisiología del sistema digestivo, principalmente la relación entre la anatomía y la función de cada uno de los órganos que constituyen este sistema. El tubo digestivo comienza en la boca, donde va a comenzar a partir de la mezcla del alimento con la saliva, el proceso de digestión. En la boca, además de tener receptores para el gusto, se produce la masticación y la formación de un bolo alimentario que va a ser el que va a descender a través de la faringe por el esófago para llegar al estómago. El esófago es un sector netamente de transporte, no tiene la producción de ningún tipo de material que favorezca la digestión, pero sí es importante para producir el transporte del bolo alimentario desde la boca hasta el estómago y además a partir de dos esfínteres que tiene, el esfínter esofágico superior y el inferior, impide el reflujo de alimento desde el estómago que maneja una concentración de pH que es muy nociva para el resto de los epitelios. El estómago es un sector donde se produce el depósito de los alimentos y también se va a producir la digestión a partir de movimientos que tiene el estómago y que van produciendo el mezclado del alimento con la secreción del estómago, que es principalmente de ácido clorhídrico. También vamos a ver que hay algunas enzimas y algunas hormonas que actúan en este sector, pero luego del estómago el contenido de alimento va a llegar hacia el intestino delgado. En el intestino delgado se va a producir la llegada a través del conducto colédoco de las secreciones producidas a nivel del hígado y también en la vesícula biliar, donde se deposita la bilis, y ahí van a producirse principalmente la digestión de muchos alimentos y también va a empezar el proceso de absorción que hasta este momento no se venía produciendo. Además, por el conducto colédoco también llega o se une el conducto pancreático que trae enzimas que provienen del páncreas, fabricadas como proenzimas, las cuales al llegar al intestino delgado se van a activar y van a producir distintas funciones de digestión sobre diferentes grupos de alimentos. Luego el bolo alimenticio va a llegar a lo que se denomina intestino delgado. En este intestino delgado se va a producir la absorción de la mayor cantidad de nutrientes y luego va a trasladarse lo que sigue a partir o lo que va a llegar a través de esta digestión hasta el ciego, donde se va a producir el depósito de alimentos, y luego va a producirse el movimiento de el alimento degradado, lo que ya va quedando de lo que se ha absorbido, a través de las asas del colon. Colon ascendente, colon transverso, colon descendente, llegando al recto y el ano. Dentro del colon se van a producir principalmente la absorción de electrolitos y agua, y en esta estructura puede estar alojado gran cantidad de tiempo la materia fecal, produciéndose este intercambio, hasta llegar a la zona de depósito, que es el recto, a la espera de su eliminación. Aquí solo para ver que enzimas y hormonas participan en distintos sectores del tubo digestivo para producir la digestión del alimento y la degradación del mismo para ser absorbido principalmente en el intestino delgado como moléculas más pequeñas. Esto se hace a partir de
distintos estímulos que se van dando y que estos estímulos tienen diferentes efectos en las distintas estructuras que tienen este sistema. Las principales hormonas involucradas van a ser la gastrina, la secretina, la motilina, el péptido inhibidor gástrico y la colecistoquinina, que frente a distintos estímulos van a producir acciones diversas en cada uno de los órganos, como se describen aquí abajo. Muy bien, habiendo hecho este breve repaso, vamos a ver las patologías que les comentaba. En esta primera parte hablaremos sobre la gastritis, la úlcera péptica, la hemorragia digestiva, las enfermedades malabsortivas y de mal digestión, principalmente haciendo foco sobre la enfermedad celíaca, el colon irritable y la pancreatitis aguda y crónica. Para hablar de la gastritis, primero haremos una breve reseña sobre la división o cómo se lo... qué partes componen el estómago. ¿Sí? El esófago se comunica con el cardias, con el estómago, ¿sí? Que el cardias es la primera parte del estómago que está comunicada con el esófago. Luego viene el fondo o fundus gástrico, el cuerpo gástrico, el antro, el píloro, que se va a continuar con el duodeno. Entonces, como vamos a ver, va a ser importante reconocer estas partes del estómago porque diferentes patologías van a alojarse en distintas zonas de este órgano. A nivel del estómago, la principal función que tiene dentro de el rol de la digestión de los alimentos va a ser, por un lado, la motilidad que tiene el estómago, que la vamos a revisar enseguida, y por otro, la producción de ácido clorhídrico que se encarga de degradar estos alimentos. Para la degradación del alimento, entonces va a ser importante la secreción de cloro, ¿sí? Y de protones que van a conformar el ácido clorhídrico, y para ello hay una bomba o canal de cloro que está sobre el borde luminal de la mucosa del estómago y libera cloro entonces hacia la luz del estómago. Por otro lado, tenemos un intercambiador, protón-potasio, que va a ocuparse de que cada vez que se libere un protón, se ingrese una molécula de potasio dentro de la célula que va a ser transportada hacia el lado basal del epitelio y hacia la sangre. Distintos estímulos entonces van a producir que se libere el estómago. El principal va a ser la llegada de alimento y la distensión del estómago, y por otro lado también va a haber un estímulo químico que va a regular la liberación del ácido clorhídrico. Aquí va a ser importante, como ya habíamos visto por un lado, entonces este canal de protón-potasio, vamos a tener otro mediador importante que va a ser el rol de la histamina, que también va a estimular a la célula basal para la liberación de ácido clorhídrico, rol que también cumple una hormona que es la gastrina, y también la acetilcolina, que es un mediador que proviene del sistema nervioso. Entonces todo esto va a ser importante a fin de regular la liberación de ácido clorhídrico, y a nosotros nos van a interesar por el rol que va a tener la regulación tanto de la liberación de histamina como de la acción de este canal para la regulación del pH a través de distintos fármacos, ¿sí? Como por ejemplo la ranitidina o los inhibidores de la bomba de protones, como puede ser el omeprazol, el lansoprazol. Muy bien, vamos a continuar. Aquí lo que podemos ver es que la mucosa del estómago necesita estar protegida de la producción de ácido. Fíjense que dentro de la luz del estómago el pH es muy ácido, ¿sí? Entre 1 y 3, y la célula no podría vivir en este medio tan ácido porque es demasiado agresivo para la vida de la célula. Entonces hay distintos factores que permiten la protección de la mucosa y que van a ser importantes porque cada vez que se vean disminuidos,
se va a producir la lesión de este epitelio. Uno de estos puede ser, o lo constituye el moco, ¿sí? La lámina de moco que está sobre el epitelio, protege de la llegada de protones a las células, ¿sí? Por otro lado, hay una secreción de bicarbonato que también procede de las células y que va a producir la neutralización de este protón formando dióxido de carbono y agua. Para la producción de bicarbonato va a ser muy importante las prostaglandinas y es por esto que también puede ser un foco de tratamiento actuar sobre la producción de prostaglandina y por tanto liberar bicarbonato para neutralizar estos protones. También la barrera epitelial es impermeable a los protones, lo cual favorece que se proteja de este catión que es tan agresivo. Y otro factor que es protector de la mucosa es la circulación de sangre, ¿sí? El flujo sanguíneo que va a tener esta mucosa, que es bastante rico y que la protege. Se ha visto que toda vez que hay una disminución del flujo sanguíneo o isquemia, se produce la lesión debido a un mal funcionamiento del epitelio. Entonces, todos estos factores van a ser los que van a permitir la protección de la mucosa en un ambiente que es realmente muy agresivo para el medio en el que está, ¿sí? Estas células están en un medio muy agresivo y deben tener estos mecanismos de protección bien activos para que no sufra ningún tipo de lesión. Así, cuando tengo algún desbalance entre estos factores de protección o un aumento de los factores agresores, va a aparecer la inflamación de la mucosa. La inflamación de la mucosa gástrica se denomina gastritis y hay distintos efectores o distintas formas por las cuales se puede producir esta gastritis de manera aguda o de manera crónica. La gastritis aguda puede estar ocasionada por estrés, ¿sí? Que es muy frecuente, al igual que por el consumo de distintas drogas. El más frecuente es el consumo de alcohol o de los analgésicos o antiinflamatorios no esteroideos. Pero también, por ejemplo, en situaciones de estrés, como podría ser una persona que ha sufrido quemaduras de alto grado, pueden sufrir isquemia de la mucosa y por tanto lesión por este ácido gástrico, dado que uno de los factores principales de protección, que es la irrigación, está disminuido. Entonces vamos a tener en aquellas situaciones de gastritis aguda por estrés, erosión y sangrado superficial de la mucosa, cuestión que puede ser o ir un poco más en profundidad en el caso de que haya una lesión de una gastritis por consumo de drogas, como algo muy frecuente el consumo de alcohol, donde también hay erosión, pero la hemorragia de la mucosa es un poco más profusa, aunque no hay infiltrado inflamatorio, como sí hay en aquellas personas que tienen la infección por Helicobacter pylori. El Helicobacter pylori es una bacteria gram negativa que tiene la capacidad de sobrevivir en este medio tan adverso como es el estómago, debido a ciertas particularidades que tiene esta bacteria. Y la diferencia principal que hay en la gastritis aguda ocasionada por el Helicobacter pylori, que se diferencia de las dos que vimos recién, es que está ubicada principalmente en el antro y no en el cuerpo y fundus como eran las anteriores. Es generalmente asintomática y se suele cronificar, ya vamos a ver que es la principal causa de gastritis crónica. Y aquí sí aparece erosión y hemorragia de la mucosa, pero con infiltrado inflamatorio porque se trata de una infección bacteriana. Entonces despierta en la mucosa una respuesta inflamatoria. La gastritis aguda entonces es un proceso inflamatorio agudo de la mucosa gástrica causado por una lesión o erosión de la mucosa con úlceras superficiales, ¿sí? Puede estar asociado a la afectación de todos estos mecanismos de protección que habíamos visto, como puede ser una hipersecreción de ácido, una anoxia gástrica por disminución en la irrigación, disminución en la secreción de moco, alteraciones en la renovación epitelial, inhibición de la producción de prostaglandinas, o la disminución del pH intramucoso, que habíamos dicho que era bastante resistente a la presencia de protones
dentro o cerca de las células. La clínica que va a tener este tipo de pacientes con gastritis aguda va a ser la pérdida del apetito, náuseas, pirosis, que es el ardor retroesternal, epigastralgia, que es el dolor en el epigastrio, en lo que se llama o denomina boca del estómago, y hemorragias. Ya vamos a ver en un rato las complicaciones que pueden tener quizás la úlcera y la relación con las hemorragias, y los síntomas que van a dar o cómo se denomina a la presencia de hemorragia digestiva alta. Suelen estar entonces asociadas al consumo de AINES y alcohol con mayor frecuencia, aunque, como vimos, puede ser ocasionada por otros factores. En cuanto a la gastritis crónica, la inflamación de la mucosa gástrica, pero de mayor duración, y tiene como característica principal la presencia de infiltrados inflamatorios. Puede ser superficial o generar una real atrofia de la mucosa, ¿sí? Es decir, ser más profunda, y puede ubicarse en el antro, que se la denomina tipo B, o en el fondo del estómago, y se la denomina tipo A. Aquella ubicada en en el fondo, que es la tipo A, es predominantemente en mujeres y de origen autoinmune, ¿sí? Está relacionada a la presencia de anticuerpos, anticélulas parietales y antifactor intrínseco. Es una gastritis de tipo atrófica con destrucción de las células parietales y que está asociada, como disminuye el factor intrínseco, a un déficit de vitamina B12 y por tanto causa una anemia megaloblástica secundaria. En cambio, la tipo B, ubicada principalmente en el antro, está relacionada a la presencia nuevamente del Helicobacter pylori. Entonces, podríamos decir que el Helicobacter pylori lo vamos a tener relacionado a la presencia de gastritis aguda, gastritis crónica tipo B, no la tipo A, que suele ser de origen autoinmune, aunque el Helicobacter pylori puede colonizar toda la mucosa del estómago, ya que tiene los mecanismos de defensa para sobrevivir al pH gástrico. Es una gastritis crónica activa, como habíamos visto en la gastritis aguda, presenta infiltrados inflamatorios, y aquí hay erosión y hemorragia de la mucosa con infiltrados polimorfonucleares, como habíamos visto anteriormente. Entonces la gastritis crónica va a ser un proceso que va a llevar a la atrofia y metaplasia del estómago, por tanto puede tener mayor frecuencia de desarrollo de tumores o de cáncer gástrico. Se ve en general iniciada por la presencia del Helicobacter pylori. Si está el Helicobacter, van a haber infiltrado de células inflamatorias con atrofia de la mucosa y pérdida de las glándulas, con caída de la secreción ácida y aumento de la secreción de gastrina. Si esta gastritis crónica afecta el epitelio, puede ocasionar entonces anemia perniciosa, adenocarcinoma, hiperplasia, como les había dicho, y se suele asociar también al consumo de alcohol de manera crónica y a ciertas características de la dieta y la presencia de autoanticuerpos en la de tipo A. La clínica es principalmente el malestar gástrico, la presencia de ardor epigástrico y la sensación de plenitud postprandial, es decir, la sensación de plenitud luego de las comidas. Esto, cuando se da de manera crónica, debe llamar la atención y orientar hacia algunos estudios diagnósticos. Para hacer un resumen breve, distintas entonces afecciones como podrían ser isquemia, trauma, quemaduras, pueden producir una gastritis erosiva y hemorrágica que puede llevar a una úlcera aguda con hemorragia y perforación como complicaciones. Ya vamos a ver las complicaciones de las úlceras. Sin embargo, cuando hay infección de Helicobacter pylori, podemos tener la presencia de una gastritis crónica, ¿sí? De antro o tipo B. Esta se asocia al aumento de la secreción de gastrina, puede desencadenar una secreción de ácido gástrico normal o elevada y una úlcera estomacal o duodenal con una gastritis reactiva. Esto puede hacer una metaplasia con la posibilidad de originar un carcinoma o un tumor maligno. Por otro lado, el carcinoma o tumor maligno, cuando se
asocia también a una anemia, puede ser producido por una gastritis atrófica, pero en este caso de origen autoinmune, como habíamos visto, donde hay autoanticuerpos contra las células parietales, que atacan a la célula y destruyen la mucosa, entonces va a haber una secreción de ácido gástrico disminuido, secreción de factor intrínseco disminuido, y por tanto va a aparecer esta anemia secundaria a una gastritis. Cuando la gastritis se asocia muchas veces a alteraciones en los factores de protección y demás, termina desencadenando como consecuencia una úlcera, es decir, una solución de continuidad que se produce en la mucosa y dependiendo de la profundidad puede tener mayor o menor gravedad. En general las úlceras son sangrantes, entonces esto hace llamar la atención de los pacientes, entonces sobre una gastritis quizás crónica puede aparecer un sangrado y tiene que hacer llamar la atención sobre la posibilidad de que haya aparecido o se haya desarrollado una úlcera. La úlcera péptica es una lesión epitelial con pérdida de sustancia, entonces como habíamos dicho, que puede llegar hasta la capa muscular, se localiza frecuentemente en el estómago o el duodeno, ya vamos a ver algunas características de una y otra, y se da producida por el desbalance entre los factores de protección y aquellos que son agresivos para la mucosa, como ya habíamos comentado. Los lugares en general donde aparecen las úlceras pépticas suelen ser principalmente en la curvatura menor y en el bulbo duodenal, como muestra esta gráfica, ¿sí? Donde el 64% se ubican en la curvatura menor y el 90% en el bulbo duodenal. Por eso muchas veces las úlceras se les dice úlceras duodenales, porque el 90% se aloja en este sector. En cuanto a las úlceras gástricas, se suelen dar en personas de mayor de 60 años, a diferencia de las duodenales que se suelen dar en personas más jóvenes. La localización de las gástricas es, como habíamos dicho, en la curvatura menor, mientras que las duodenales en el bulbo duodenal. Suelen ser más grandes las gástricas y profundas que las duodenales. El Helicobacter pylori siempre suele estar asociado. La clínica suele ser la epigastralgia, aunque la complicación aquí frecuente, como estamos hablando de una úlcera, es el sangrado, y para el caso del duodeno puede haber perforación, penetración u obstrucción como otras complicaciones, como se enumeran aquí. Recordar que la hemorragia digestiva que va a dar la úlcera péptica va a ser principalmente una hemorragia digestiva alta, ya vamos a ver sus características. La perforación va a hacer que el sangrado se produzca hacia el peritoneo, por lo cual puede dar una peritonitis secundaria. La penetración significa que se toma contacto entre la víscera perforada y una víscera que esté cercana, como puede ser el hígado, el páncreas. Y por otro lado puede haber una obstrucción debido a que en la misma lesión que se va produciendo va dejando tejido fibrótico, lo cual hace que se pierda la capacidad motriz de ese órgano y por tanto se produce una obstrucción principalmente a nivel duodenal. Entonces, para tener en cuenta que hay distintos factores agresivos, ¿sí? Como inclusive también el consumo de tabaco, se lo ha visto muy asociado a distintas características como es el aumento de la secreción ácida y también alteraciones en la circulación, pueden llevar a una agresión química o física sobre el epitelio, generando un daño epitelial, y esto puede llevar, dependiendo de la profundidad de la misma, a distintas complicaciones dentro de la misma úlcera. La úlcera péptica, entonces, distintos factores, como habíamos dicho, producirán la erosión de la mucosa, con la perforación visceral y el sangrado, que va a ser el principal síntoma o el que más llama la atención al menos, porque puede producir una hipovolemia con caída de la presión arterial y una respuesta adrenérgica por estrés, que puede dar los síntomas acompañantes de esta patología, que puede ser el aumento de la frecuencia cardíaca, la piel fría y sudorosa. Aquí va a aparecer lo que les había dicho recién, los síntomas de la hemorragia digestiva alta, como son la hematomesis y la melena. Puede también causar dolor abdominal y también pirosis, regurgitaciones y eructos.
Por otro lado, hay que tener en cuenta que para diagnosticarlo muchas veces se utiliza la endoscopía, la cual puede ser también de terapéutica, ¿sí? También se puede utilizar una serie radiográfica esófago-gastroduodenal. Y también, secundariamente a la presencia de este sangrado, puede haber presencia de anemia o sangre oculta en materia fecal que se pueden estudiar a través de análisis bioquímicos. Dentro de lo que sería entonces la gastritis y la úlcera principalmente, podemos tener algunos síntomas relacionados a la hemorragia digestiva, para este caso alta, por estar por encima del ángulo de Treitz, es decir, que se va a originar entre el esófago y el duodeno. Los dos síntomas principales van a ser la hematemesis, que es el vómito con sangre, o vómito de sangre, y la melena, que es la evacuación de sangre oxidada a través del recto. Es decir, que como el sangrado se ha originado muy tempranamente dentro del tubo digestivo, va a llegar a las heces esa sangre oxidada y por tanto se va a ver de color negra. También puede haber la presencia de una pseudomelena en casos de ingesta excesiva de hierro, bismuto, algunas frutas que coloren o den distintas características o tinte a la materia fecal. Para el caso de que la hemorragia digestiva sea del ángulo de Treitz hacia adelante, lo cual ya estamos hablando de intestino delgado y colon, podemos tener distintos síntomas a los que habíamos comentado recién. Si el sangrado es de muy pequeño volumen, es una pérdida microscópica de sangre, y entonces tendremos un sangrado oculto o sangre oculta en materia fecal. Mientras que si el sangrado es de mayor volumen, podemos tener hematoquesia, cuando la expulsión de sangre color rojo vinoso, con o sin coágulos, entremezclada con las heces, y eso es importante porque va a ser la principal diferencia con la rectorragia, que es un sangrado que proviene de la última parte del intestino grueso. Entonces hay una hemorragia rectal ya de color rojo brillante o marrón que no está entremezclada con las heces, porque es bien distal al tubo digestivo. Muy bien, ahora vamos a hablar de malabsorción. Es una afectación que impide la absorción de nutrientes a través del intestino delgado. Puede ser ocasionada por una infección, medicamentos, cirugía del intestino delgado, trastornos como la celiaquía, y también los síntomas van a incluir la pérdida de peso, la distensión abdominal y en algunas ocasiones la diarrea. Con el paso del tiempo pueden verse afectados otros órganos. Así, distintos trastornos como los que se enumeran acá van a producir la malabsorción de distintos compuestos que provienen de la dieta y que son importantes para el normal funcionamiento de nuestro cuerpo. Entonces, la falta de proteínas va a llevar a la atrofia muscular, pérdida de peso, edemas, la falta de hidrato de carbonos, o la mala absorción o mal digestión de hidratos de carbono puede producir gases y meteorismo y diarrea acuosa. La presencia de zinc, calcio, magnesio, hierro, cobalabina y folatos que no sean debidamente absorbidos van a producir trastornos como anemias, alteraciones en la cicatrización de las heridas y alteraciones con la contracción muscular o la formación del hueso, que van a orientar a estos trastornos. La mayoría de ellos se presentan de manera crónica, ya que con el paso del tiempo se va evidenciando los distintos trastornos que la persona va presentando. Entonces la malabsorción, que puede ser de distintos orígenes, como vemos aquí, va a afectar principalmente la absorción de alimentos en las distintas zonas. Por ejemplo, sabiendo que en el duodeno proximal se deben absorber los monosacáridos, bueno, cualquier problema que afecte el duodeno proximal va a tener una alteración en esa absorción, mientras que en el duodeno distal se verán implicados la malabsorción de disacáridos, vitaminas liposolubles, hierro y calcio. Después en el intestino delgado, como el yeyuno y el ilion, va a ser el principal sector de absorción de proteínas, vitaminas y lípidos. Y en el ilion terminal, las sales biliares y la cobalamina, quedando solamente electrolitos y agua para absorberse en el colon.
Un síntoma bastante frecuente de estos trastornos de malabsorción es la esteatorrea, que es la presencia de grasa en la materia fecal, que puede ser que esté presente estas grasas en la materia fecal porque se ha alterado la digestión o su absorción. Entonces, para repasar, la importancia de las lipasas salivales y gástricas para comenzar la emulsión de las grasas a nivel del estómago. Luego, el pH y la presencia de las lipasas pancreáticas favorecen que se terminen de degradar los lípidos que van a ser absorbidos en el intestino delgado y normalmente se excreta muy poco de las grasas que han sido ingeridas con la dieta. Sin embargo, cuando haya una malabsorción de lípidos, nos tiene que hacer pensar en que puede haber alteraciones en la producción de distintas enzimas, como puede ser la lipasa pancreática, en enfermedades como la pancreatitis, o también alguna alteración relacionada al hígado, ¿sí? Y la síntesis y liberación de sales biliares, como podría ser también alguna afectación a nivel de la vesícula biliar, que produzca una alteración en la absorción de lípidos. Esta malabsorción de lípidos va a llevar a hemorragias, osteomalacia y pérdida de peso, y la presencia de este síntoma que habíamos indicado recién, como es la esteatorrea. Una de las principales o enfermedades más frecuentes dentro de estos síndromes malabsortivos es la enfermedad celíaca. Es una reacción de hipersensibilidad dentro de las categorizadas tipo 4, porque está mediada por células, es decir, que la enfermedad se da porque se absorbe una proteína, el gluten, presente en el trigo, la avena, la cebada y el centeno, es decir, no presente en el maíz o el arroz. Entonces esos son alimentos permitidos para las personas que tienen esta enfermedad, pero para los TAC, que es trigo, avena, cebada y centeno, hay que tener mucho cuidado porque tienen esta proteína, el gluten, que al ser absorbido en la mucosa intestinal va a producir una reacción cruzada con los linfocitos T, que van a producir primero una inflamación localizada en la mucosa, destruyendo el ribete en cepillo, y por otro lado también la producción de anticuerpos, que también van a colaborar con esta reacción inflamatoria. Los síntomas principales que van a tener estos pacientes van a ser diarrea, principalmente asociada al consumo de harinas, donde tengan estos derivados. También la distensión abdominal por el problema de la digestión, alteraciones en el crecimiento pondoestatural, poco apetito y cansancio, vómitos, irritabilidad, heces con grasas e intolerancias también a la lactosa, que se ven como forma secundaria a la alteración en el ribete en cepillo. Aquí para ver un poquito más de detalle del mecanismo fisiopatológico, entonces los péptidos de gliadina van a ser los que van a ser finalmente presentados por la célula presentadora de antígeno al linfocito T, y este linfocito T va a ser el que va a mediar la lesión intestinal destructiva con la atrofia de las velocidades, hiperplasia de las criptas y aumento de la mitosis epitelial. Van a aumentar los linfocitos, los neutrófilos, mastocitos y eosinófilos de la lámina propia, es decir, que hay una reacción inflamatoria dentro de la pared intestinal que termina destruyendo el ribete en cepillo. Resumiendo, todos estos síndromes de malabsorción van a ir produciendo distintos signos y síntomas asociados a al inadecuado aporte de alimentos principalmente. Cuando hay un déficit de absorción de vitaminas, pueden aparecer alopecias o distintos trastornos como la anemia megaloblástica, en aquellos déficits de vitamina B12. También cuando falte folato va a producirse una pancitopenia con disminución de todas las líneas celulares de la sangre. Además de efectos en la absorción de proteínas pueden llevar a citis y edema de miembros inferiores. Entonces, dependiendo del tipo de patología que tenga un paciente, puede tener distintas características, y en general hay que tener mucho cuidado porque esta es una enfermedad multifactorial, aunque se ha visto que hay una susceptibilidad genética. No se conocen bien los mecanismos por los cuales se desencadena, pero sí hay muchos pacientes que tienen una enfermedad celíaca silente,
Es decir, que no siempre presentan síntomas y hay gente que tiene una enfermedad celíaca latente, por eso es que se dice que es un iceberg la enfermedad celíaca, porque hay mayor cantidad de personas susceptibles dentro de la población de las que realmente son sintomáticas. Otra alteración en la absorción de alimentos es aquellos pacientes que tienen déficit de disacaridasas. Esto principalmente se producen por el déficit de lactasa, son los intolerantes a la lactosa que se les dice. Este es el más frecuente de los trastornos asociados a déficit de disacaridasas, pero no es el único. Y aquí lo que se va a producir es un trastorno de la asimilación de los nutrientes que tengan este compuesto, ¿sí? Donde al faltar la enzima no pueden ser debidamente digeridos y absorbidos. Entonces, para estos pacientes, tras la ingesta de lácteos o sus derivados, presentarán distensión abdominal, dolor abdominal y diarrea de tipo osmótica porque la presencia de estos solutos sin digerirse hacen fuerza osmótica que impide la absorción de agua y por tanto aumentan el volumen de las heces y ocasionan la diarrea. También la presencia de diarrea puede estar asociada a otros tipos de enfermedades, como es la enfermedad inflamatoria intestinal. No me voy a detener mucho en estos dos cuadros, son importantes porque pueden ser predisponentes para el desarrollo de cáncer de colon, pero sí para tener en cuenta que son dos tipos de patologías, la enfermedad de Crohn y la colitis ulcerosa. La colitis ulcerosa tiene como característica que es una afectación más continua, que afecta al recto, mientras que la enfermedad de Crohn no lo afecta, y producen alteraciones de la mucosa, con a veces afectaciones también de la serosa para la enfermedad de Crohn y la colitis ulcerosa no tanto. Ambas se presentan con diarreas. Lo importante sería entonces que las áreas de afectación, principalmente es el ilion para la enfermedad de Crohn y el colon en forma secundaria, mientras que la colitis ulcerosa es principalmente el recto y el hemicolon izquierdo, y por eso es que la colitis ulcerosa es predisponente de el cáncer de colon. En cuanto al colon irritable o síndrome de intestino irritable, podemos decir que es la presencia de síntomas continuos o recurrentes con duración de por lo menos 12 semanas y durante un año, de distintas características. Es un síndrome, por tanto es un conjunto de signos y síntomas, y aquellos pacientes que suelen tener ansiedad o depresión, suele asociarse a la presencia de dolor abdominal, flatulencia, distensión, náuseas, anorexia, estreñimiento o diarrea, y estos síntomas suelen mantenerse durante todo el año. Generalmente hay un dolor abdominal que se alivia con la defecación, y eso es bien característico de la enfermedad, y también, como es un dolor de víscera hueca, es de tipo cólico, ¿sí? Y afecta el hemiabdomen inferior, es decir, la parte baja del abdomen. No suele presentarse durante la noche o interferir con el sueño, a diferencia de lo que son las diarreas infecciosas. Se cree que esta condición se debe a una regulación anómala de la actividad motora intestinal y de las funciones neurales gastrointestinales moduladas por el sistema nervioso central, y por eso es que se suele asociar mucho el síndrome de intestino irritable a la presencia de estrés o ansiedad. Bueno, para finalizar vamos a hablar de las pancreatitis. Solamente para repasar, las funciones principales del páncreas es la secreción de bicarbonato, que va a neutralizar el pH del contenido que viene del estómago y que llega al duodeno. Y también, como rol principal, va a tener la liberación de enzimas. Estas enzimas dentro del páncreas se liberan como proenzimas y van a ser activadas dentro de la luz intestinal. Esto es importante porque si se activan antes van a producir la lesión del páncreas. Estas enzimas tienen distintas características, y por ahí las más importantes para la pancreatitis van a ser aquellas relacionadas a la digestión de proteínas, porque van a ser las que van a producir mayor daño a nivel del tejido cuando se activan anticipadamente. La pancreatitis entonces es la inflamación del tejido pancreático que puede presentarse de forma aguda o crónica.
Distintos mecanismos pueden producir la activación de estas enzimas y la inflamación del tejido pancreático. Uno de ellos puede ser la obstrucción del colédoco por la presencia de un cálculo que provenga de la vesícula biliar. Hay veces que también se produce un reflujo del contenido del duodeno hacia el conducto pancreático, entonces se van a activar las proenzimas liberadas por el páncreas de manera temprana y dentro del tejido produciendo su lesión. Y hay veces que también se puede producir un tapón de proteínas dentro del páncreas, principalmente por algunas drogas o sustancias tóxicas como el alcohol, que pueden llevar a la liberación y activación de estas enzimas produciendo la inflamación. Todo esto va a producir que la activación de las distintas enzimas, como la fosfolipasa, la elastasa, la tripsina, vayan a producir la autocatálisis del tejido pancreático y eso va a desencadenar distintos signos y síntomas secundarios. Secundario a la gangrena pancreática, es decir, a la muerte del tejido, va a producirse una hiperglucemia debido a que hay necrosis de los islotes pancreáticos y entonces no se secreta insulina. La persona va a hacer sintomatología como si fuera una persona diabética. Por otro lado, va a tener una hipocalcemia, puede llegar a tener también signos de dolor o de shock, y también algunos signos y síntomas sistémicos, como pueden ser la anuria o la hipoxemia secundaria. Entonces la pancreatitis es la inflamación aguda del páncreas por la autodigestión y destrucción del tejido, causada muchas veces por el alcoholismo o enfermedades de las vías biliares, esto es muy frecuente, aunque también puede estar relacionada a hiperlipidemia, es decir, aumento de los lípidos en sangre y algunos fármacos. Provocada por la lesión histológica de los conductillos y los islotes, que va entonces a producir la activación de estas enzimas en lugar de la luz del intestino delgado dentro del conducto pancreático y va a producir la lesión de este tejido. Entonces, va a ser importante a nivel diagnóstico que en el plasma o en la sangre se va a mostrar un aumento de la amilasa y la lipasa pancreática, ¿sí? Hiperglucemia y glucosuria, por esto que habíamos dicho recién, que puede estar asociado a una lesión de las células productoras de insulina. La clínica va a ser dolor epigástrico, náuseas y vómitos, peritonitis y muchas veces signos de shock. La pancreatitis también se puede dar como una forma de presentación crónica, donde haya un deterioro con el paso del tiempo que vaya lesionando este tejido y muchas veces también predisponiendo a lesiones malignas. Está relacionado muchas veces al alcoholismo crónico y la obstrucción de los conductos por arenilla o cálculos de pequeño tamaño de la vesícula que van migrando a través del conducto. Se clasifica como fibrosis inflamatoria o litógena obstructiva, dependiendo su origen y el tipo de mecanismo fisiopatológico. Ocasiona pseudoquistes, fibrosis, distorsiones ductales y cálculos intraductales que pueden ser vistos con distintas test diagnósticos imagenológicos. Y en la clínica va a tener dolor epigástrico en cinturón, bien característico, náuseas y vómitos, pérdida de peso, mala absorción, hiperglucemia e ictericia. La triada típica que suele presentarse en estos pacientes es las calcificaciones en los estudios de imágenes como radiografías, esteatorrea, ¿sí? Por el impedimento y la mal digestión de las grasas, y diabetes. Muy bien, hasta aquí hemos llegado. Luego tendrán disponible el teórico número 2 de sistema digestivo, donde trabajaremos principalmente las patologías del hígado, cirrosis hepática y también las alteraciones a nivel de la vesícula biliar. Muchas gracias.